Bienvenidos. ¿Cómo están? Es temprano todavía, así que somos poquitos, pero contentos también de poder estar acá teniendo un momento para reflexionar sobre la palabra y sobre, bueno, hoy vamos a ver un poco acerca de la historia del movimiento adventista, la historia de Minneapolis de 1888. Ya lo tuvimos el año pasado y es como que todo vuelve al mismo lugar y el Señor nos quiere decir algo especial en esta mañana. Así que los invito a que el Señor nos hable y pedirle a Él que nos dé su unción en esta mañana. Aquellos que me puedan acompañar en reverencia. Querido y buen Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana que nos regalaste, la vida que nos das por medio de tu Hijo. Te damos las gracias en esta hora, en el sacrificio matutino, por darnos a Jesús constantemente para que podamos reflejar tu amor. Padre, gracias por hablarnos en cada hora, en cada minuto, y en esta hora, Padre, rogamos que nos des tu espíritu para poder discernir y escuchar que estas palabras y que estas historias que vamos a estudiar en el día de hoy sean para nuestra enseñanza, como ejemplo, para no desear aquellas cosas que desearon los antiguos y poder dar pasos, Señor, que en Cristo podamos dar esos pasos necesarios para acercarnos cada día más a la Canaán celestial. Rogamos, Padre, por los que están aquí presentes y rogamos, Padre, también por aquellos que lo van a estar escuchando por internet, para que prepares también sus corazones para lo que vamos a estudiar hoy. En nombre de Jesús agradecemos y pedimos todas estas cosas. Amén, Señor. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con, me cuesta hacer que miro a mucha gente porque estamos un poquito, así que se van a tener que aguantar mis miradas bastante. El tema de hoy tiene que ver con la historia pre-1888, la previa a lo que fue el Congreso de Minneapolis, y es la segunda vez que me toca hablar de este tema. Y le agradezco mucho al Señor porque siempre nos da nueva luz y nuevo conocimiento. A veces uno no termina de abarcar todo. Quiero agradecerle a Roberto por haberme recomendado este libro, que es El Calvario del Sinaí, de Paul Peno, del cual voy a estar tomando gran parte de la información, de lo cual voy a estar hablando en el día de hoy, porque me parece que es, como me decía mi hermano, una forma muy sintética, muy simple de poder abordar este tema sin perderse tal vez en las discusiones. Y lo que vamos a ver en el día de hoy, no quisiera repetir cosas que después vamos a volver a tratar, ¿sí? Como qué es los pactos o ver acerca de la ley en Gálatas, sino ver la historia, qué es lo que ocurrió. ¿Cuáles fueron un poco los espíritus que movieron detrás de lo que se conoce como uno de los eventos más importantes dentro de la iglesia adventista, los más recordados, ¿sí? No recordamos el Congreso del 86, aunque fue importante, no recordamos otros congresos, ¿sí? O tal vez algunos detalles, pero todo como adventista recordamos esto. Pero ¿por qué yo debiera conocer esto? Bueno, como adventista creo que es muy importante, pero ¿por qué debiera escuchar este tema si no soy adventista y no me interesa 1888? Creo que el Señor nos da ejemplos en la historia para que podamos servirnos de ejemplo, ¿sí? La historia tiene esa función, hay varias funciones, algunos lo ven como simplemente conocer el pasado por conocerlo, por saber un poco cómo era el hombre en la antigüedad, y hay quienes han visto la historia, y me tomo ese lugar, como una enseñanza, ¿sí? Como algo pedagógico para sanar heridas, para no repetir el pasado, para conocer, ¿sí? Para conocernos y poder saber un poco de cuáles son esos límites y qué es lo que estamos necesitando para obviamente pasar esas situaciones que nos presentan los antiguos. Y para eso me gustaría tener dos lecturas antes de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Una que está en 1 Corintios 16 y 11 al 12 del mismo,
que es un poco repetir lo que estuve mencionando. El apóstol Pablo comenta un poco acerca de esta experiencia del pueblo hebreo a través de la salida de Egipto y durante su experiencia en el desierto. Y al contar esto, en el verso 6 nos dice, pero estas cosas fueron ejemplo ¿para quién? ¿Para ellos? ¿Para quién fue la historia? ¿Para quién esta enseñanza? Para nosotros. ¿A fin de qué? A fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿sí? Ayer hablaba un poquito acerca de las historias de los antiguos en Juan 6 y decía que yo me sentía emparentado porque es la propia naturaleza de uno y Pablo reafirma esta teoría, esta hipótesis que uno podría haber tenido, porque él dice, esto es para ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos, ¿sí? Vemos tal vez una historia evolutiva de que antes eran más prehistóricos y ahora son más modernos, o a la inversa. Y la cuestión es que si tuviéramos las mismas posibilidades, lamentablemente en el mismo espíritu haríamos las mismas cosas. En el verso 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Perdón, verso 11. Aunque también está bueno el 10. Dice, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos ha venido, ¿sí? Para aquellos que estamos en esta última generación, para no codiciar cosas malas, para reconocer que no somos falibles. ¿Cómo le va? Bienvenida, Ana. Y me gustaría leer algo más, que se encuentra en el Salmo capítulo 78. Me encanta la alegría. Bienvenida. Salmo 78, verso 1 en adelante, ¿sí? Salmo 78, verso 1 en adelante, dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde la antigüedad, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y las maravillas que hizo. ¿Sí? Hay un llamado, hay una clave acá que nos hace el Señor en el verso 1, que es a escuchar su ley, a oír su palabra, ¿sí? Constantemente ese es el deseo de Dios, que escuchemos su voz, que escuchemos su ley. Y después nos habla de que va a abrir su boca en parábolas. Al querer contarnos la historia, al querer explicarnos cosas escondidas de la antigüedad, nos las cuenta como parábolas, ¿sí? Y las parábolas sirven para eso, para reflexionar como ejemplos para nosotros, ¿sí? Jesús contaba parábolas de cosas de la vida real para que después nosotros podamos sacar enseñanzas de eso, ¿sí? Son cosas que ocurrieron realmente. No estoy diciendo que el cruce del Mar Rojo es una parábola, sino estoy diciendo de que eso nos está enseñando otras cosas. Y el Señor nos vuelve a hablar con la historia para enseñar. Me encanta hablar de la historia, perdón, ¿eh? Si se dieron cuenta, es algo que me gusta mucho y la voy a defender desde este lugar. Bienvenida, bienvenidos. ¿Cómo estás, Irma? ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida, Ana. Y dice en el verso 3 que son historias que nos contaron nuestros padres, las cuales nosotros las oímos y las entendimos. Esto no es un mensaje para aquellos que no están en el pacto, sino para aquellos que conocen, que lo escucharon y entendieron de lo que les estaban contando. Y diríamos, qué bueno. Pero después dice verso 4, no las encubriremos a sus hijos. Algo estaban haciendo, las estaban tapando estas historias. No querían que otros las conozcan, que las escuchen. Pero él dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza, ¿sí? Su poder y las maravillas que hizo, ¿sí? Sus milagros. Versos 5 al 8. Y acá está un poco el punto, ¿no? Dice, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la enseñasen a sus hijos,
¿Para qué? ¿Por qué la historia? ¿Para qué estaba la función de que él contara cada una de estas palabras? Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, y los cuenten a sus hijos, ¿sí? Los hijos, a los nietos a los bisnietos, todos tenían que conocer esta palabra. Verso 7 del Salmo 78. A fin de que pongan en Dios su confianza. Punto 1. ¿Para qué debía revelarse? Para que confíen en Dios. Punto 2. Y no se olviden de las obras de Dios. Se están olvidando de su poder, de lo que Él podía hacer por ellos. Sino que, 3, guarden sus mandamientos. Lo debían, ¿sí? Depositar en el corazón. Las debían resguardar, ¿sí? De que no tengan daño ni nada por el estilo, que es la palabra que se utiliza. Y no sean como sus padres, punto 4, ¿sí? No repetir experiencias pasadas, para eso estaba la historia. Generación, fuerte, ¿no? Contumaz, que la palabra ahí también se puede traducir como desleal, falsa, indómita, porfiada, rebelde, rencillosa, todo eso, contumaz. Esa era esa generación pasada, contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, o que, dice también la versión 60, que no dispuso su corazón, ¿verdad? Que no puso su corazón para estas cosas. Ni, verso 8, y cuyo espíritu no fue fiel para con Dios. ¿Sí? No fue fiel a Dios en su espíritu. Les recomiendo leer todo el Salmo 78 porque esto lo va a ir repitiendo en un montón de enseñanzas, en un montón de ejemplos en el pueblo de Israel, de los cuales hoy no vamos a mencionar, pero simplemente como un ejemplo, ¿sí? Para lo que vamos a ver hoy. El tema de 1888 está centrado en el tema de los pactos, ¿sí? Y está centrado en el tema de cómo el pueblo adventista entendía, vamos a decir, la discusión básica, la ley en Gálatas, ¿sí? Pero por debajo de eso, ¿sí? La cuestión ahí era cómo entendía los pactos, el nuevo pacto, el antiguo pacto, cómo veían el pacto de Dios. Hay dos miradas, y me gustó mucho cómo lo explica este pastor, por eso lo recomendaba. Perdón, Daniel, que no he llegado a abordar, no sé si has abordado el tema de Minneapolis, no. Para no haber perdido alguna otra información, este pastor del cual menciono, Paul Peno, menciona que hay dos miradas para 1888, previo a eso, ¿no? Entre 1844 y el 88, hay dos miradas dentro de la iglesia adventista o del movimiento adventista. Uno tiene que ver con un pensamiento dispensacionalista, ¿sí? Los pactos son momentos en la historia. Está el pacto que es antes de la cruz y está el pacto que es después de la cruz, ¿sí? Y uno va a reemplazar al otro. Corríjame si estoy diciendo algo, porque no es un tema que tengo al 100%, pero toda esta información me va sumando muchísimo en el estudio. El pueblo adventista consideraba, la gran mayoría, que, o por lo menos así lo relatan, que el antiguo pacto que se entendía tenía que ver con todas las leyes que encontraban cumplimiento en Cristo, ¿sí? Eran las leyes que tipificaban a Cristo en lo que es la ley ceremonial, la ley mosaica, y el nuevo pacto tenía que ver con el antitipo, ¿sí? Con Cristo, con su sacrificio y con todo lo que eso llegaba a su cumplimiento. Nuestra Biblia se divide así también de esa manera, por más que no lo veamos así, lo decimos de memoria, ¿no? Vamos a leer el Antiguo Testamento, que es antes de los Evangelios, y después agarramos el Nuevo Testamento cuando leemos el Evangelio, y es esta mirada dispensacionalista adventista, ¿sí? En el mejor de los términos lo dice Paul Peno, y lo repito así también. La ley, en esta mirada nos señala a Cristo, y cuando nos señala a Jesús, la ley es abolida, ¿sí? Cuando llega el cumplimiento ya no tiene sentido seguir teniendo esa ley. ¿Para qué el cordero? ¿Para qué todo lo que tiene que ver con los símbolos y tipos cuando llegamos a Cristo?
Ahí dijo una palabra que no está en el texto, ya después lo van a ver, que la ley señala a Cristo. Para ellos no lo llevaba a Cristo, la ley señalaba, porque si lo llevaba íbamos a tener otra controversia ahí. Los 10 mandamientos, entendían ellos, no señalaba a Cristo, por eso no era una ley abolida. A diferencia de lo que cree, por ejemplo, el mundo cristiano en general, que está todo abolido, ¿sí? Porque todo lleva a Cristo y en ese sentido toda la ley está abolida. Pero en la mentalidad de los pioneros hay una parte que sí, que era la ley ceremonial, y hay una parte que no, que tiene que ver con, por ejemplo, la ley moral, los 10 mandamientos, donde es eterna, es preexistente a todas estas declaraciones en los tiempos de Moisés. Separan la ley moral de la ceremonial, y esto es algo que me impactó, ¿sí? Ambos pactos, para esta mirada, son 2 formas distintas de salvarse. Y yo creo que así lo he visto durante toda mi experiencia en la iglesia y no lo entendía, o no lo veía. ¿Cómo puede ser que antes era a través de un cordero y después a través de Cristo, ¿sí? Y la expresión que se utilizaba era que lo que ellos hacían figurativamente te perdonaba los pecados, pero no que realmente te perdonaba los pecados. Tenía que esperar hasta que venga Cristo para recién ahí vos tener el perdón de los pecados. Otra cosa que también sí, en esta idea, ¿no? Morían sin ser perdonados hasta Cristo. Y en ambos pactos, en esta mirada, ambos pactos son dados por Dios. Es como que un día hizo un pacto para los judíos y otro día hizo un pacto para los que estamos en esta nueva dispensación, ¿sí? 2 formas de salvarse que hizo el mismo Dios. Un día quiso hacer algo para gente sin darles el perdón o deseándoles el perdón para más futuro. Lamentablemente viviste antes de esta época. Y si naciste en los tiempos de Cristo en adelante, bueno, ahora tenés otra forma de salvarte a través de Cristo. El pacto de Dios, sus promesas, y con esto termino esta parte, eran condicionales a la obediencia del hombre, ¿sí? Para obtener las promesas de Dios, vos tenés que cumplir los mandamientos. Si no obedecés los mandamientos, no tenés la promesa. Ahora, había una nueva luz, que no es nueva, pero que estaba nuevamente resurgiendo. Sobre todo vamos a ver ahora desde la década del 50 en adelante, con matices importantes, pero bueno, a partir del 50, en donde el antiguo y nuevo pacto son experiencias del corazón, ¿sí? Esta idea a partir del 84 en adelante, 1884 en adelante, o por lo menos presentado así de forma visible a través de las revistas. El nuevo pacto ya no es una experiencia, ya no es un periodo de tiempo que surge después de la cruz de Cristo, sino, vamos a ver en los relatos de Waggoner y Jones, es un pacto eterno que existió siempre, ¿sí? Son dispensaciones paralelas en la historia. No tengo acá para dibujar, que estaría muy bueno para que se grafique un poco, pero si hiciéramos una línea de tiempo y marcáramos la cruz en el medio, la dispensación adventista marca un pacto y con la cruz otro pacto. Pero cuando vemos el tema del nuevo pacto, el antiguo pacto, como experiencias personales que uno toma y elige en cuál estar, son experiencias que están siempre, ¿sí? El pacto eterno, un nuevo pacto, siempre, y el antiguo pacto, manifestado claramente en Éxodo 19, cuando el pueblo dice, haremos todas las cosas que están escritas en esta ley, ¿sí? Antes también está de esto, pero digo, claramente visible, cuando el hombre decide que va a ser las palabras de Dios, ¿sí? En vez de dejar que Dios te dé su promesa. El pacto eterno es el evangelio eterno, es el mensaje de los 3 ángeles. Los 10 mandamientos son la base de ese pacto y, como decía recién, en el antiguo pacto el hombre propone a Dios que va a obedecer y en el nuevo pacto es Dios quien propone, ¿sí? Es Dios el que nos da esa promesa de que lo va a hacer en nuestra vida lo que nos está pidiendo, o lo que nos está prometiendo, mejor dicho. Uno es del hombre, otro es de Dios, ¿sí? El pacto de la dispensación o la mirada antigua, los dos son de Dios. Como que Dios un día hace una cosa y otro día hace otra. En este caso, uno es del hombre
y otro es de Dios. Y en el pacto de Dios, el pecador que está imposibilitado de obedecer necesita de Cristo, que esa es la promesa del pacto, ¿sí? Y Dios da esa promesa, da ese pacto para que podamos ser perdonados, ¿sí? Y la ley nos conduce a eso, nos lleva a eso, nos impulsa a eso. Ahora, hay un problema en la iglesia adventista o en el movimiento adventista y que tiene que ver con un pasaje o con un capítulo que es Gálatas capítulo 3. Solamente voy a leer uno a modo de ejemplo de cuál era la idea que había detrás de esto. Espero no quemarte el tema, Roberto, porque sé que Roberto va a hablar después acerca de la ley en Gálatas, ¿sí? Y le va a sacar jugo a esto. Dios va a permitir así, ¿no? Verso 24. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. ¿Sí? La ley es un ayo, es un pedagogo, es el instructor que nos lleva a Cristo. Ahora, ¿qué ley, se preguntaban, es un ayo o es un pedagogo para llevarnos a Cristo? ¿Es la ley moral o es la ley ceremonial? ¿Es la ley que ellos entendían como eterna o es simplemente la ley de los tipos y sombras? ¿Cuál era esa ley? En la década del 50 y 60, particularmente hay escritos del 51 y hay escritos del 54, el pastor Andrews, J.N. Andrews, y el pastor John Harvey Waggoner, es decir, Kellogg, padre de Elliot Waggoner, presentan que la ley, que es un ayo para llevarnos a Cristo, es la ley moral. ¿Sí? Hago una salvedad que también la hace el autor de esta historia, que tiene que ver con que, a diferencia de lo que vamos a ver con esto de que son experiencias, ellos seguían viendo que hay una ley o sea, antes de Cristo hay un pacto y después de Cristo hay otro pacto, no son experiencias. Pero aún así empiezan a ver que en Gálatas estaba describiendo la ley moral, no simplemente la ceremonial, ¿sí? Y a esta idea se le oponían Urias Smith, Jaime White, por lo menos lo que describen, no tengo certeza porque no he leído todas las fuentes, pero por lo menos en la manifestación de lo que hicieron después con los escritos de Waggoner y de Andrews, hay una clara negativa a lo que estaban llevando, o por lo menos de la forma en que hacían prominentes estas ideas, y estaba también Pierce y Cartwright, ¿sí? Que ellos decían, es la ley ceremonial, es la ley de tipos y sombras, ¿sí? Elena de White tiene una visión donde amonesta a Waggoner a no hacer prominente, ¿sí? A que no exprese esto como la única idea y que de esto haga tema de discusión, porque no era algo que estén todos de acuerdo, ¿sí? Según esta idea, y es lo que yo quiero basarme en todo este tema, hay una idea del temor. Si creemos que la ley moral es la ley que está presentada en Gálatas, según la visión de aquellos que se estaban oponiendo a esto, si creemos así, bajo la manera de ver la dispensación como periodos de tiempo, uno que se sucede al otro y uno que anula al otro, ¿sí? Si lo vemos de esa manera y decimos que la ley moral está en el antiguo pacto, si los 10 mandamientos están en el antiguo pacto, ¿qué pasa? Estaríamos dándole afirmación al pensamiento cristiano en general de que la ley está abolida, de que los 10 mandamientos están abolidos. Y creo que todos conocemos la historia del pueblo adventista, del movimiento adventista, que si hay algo importante a partir de 1844, ¿sí? Es que el Señor abrió el santuario celestial y allí se pueden ver el arca, se puede ver el propiciatorio, se pueden ver las tablas de la ley y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Entonces hay una contradicción acá, ¿sí? Y ustedes ya van a ir apreciando que el problema no estaba en el tema de la ley, si era moral o ceremonial, sino en el tema de los pactos. Que al no estar discutiendo el tema de los pactos, como nos pasó en algún momento, cuando estudiamos el tema de las fiestas, ¿sí?
que estábamos discutiendo si estaban vigentes o no, y acá el hermano Daniel comentaba, estudiemos el tema de los pactos, ¿sí? Porque hay algo que no se estaba viendo y que lo estaba presentando Waggoner, pero que al no ser percibido, la discusión quedó desde lo superficial. Y nos puede pasar esto con innumerables cantidad de temas, donde nos quedamos solo con lo superficial, vemos algo que despierta nuestros temores, nos anulamos y no vemos lo importante, no vemos hacia dónde realmente el Señor nos quiere conducir leyendo su palabra tal cual está. ¿Sí? ¿Ley moral estaba? Sí estaba, pero todavía vienen algunas cosas, mucha agua tenía que pasar por el puente para llegar a 1884. ¿Sí? En ese tiempo, Waggoner, hijo, presenta una serie de artículos en la revista Señales de los Tiempos, Signs of Times, publica artículos sobre este tema, donde sí, él dice, la ley moral es un ayo, es el pedagogo que me lleva a Cristo, pero no descartando la ley. La ley tiene una función ahora. La ley me presenta mi condición, me muestra que soy pecador. Y al presentarme mi condición, me lleva a Cristo, que es mi única alternativa, mi única esperanza de encontrar salvación. Ese punto, ¿sí?, que es tan importante, no estaba siendo percibido porque tenían todavía el concepto de que si decimos que eso es el antiguo nuevo pacto, ¿sí? Al no ver los pactos como experiencia, sino como periodo de tiempo, anulaba la ley. Y ellos lo que querían era manifestar la vigencia de los 10 mandamientos y la vigencia del sábado como adventistas. Es el deseo de Uriah Smith, de Butler, y que no podían comprender esto, además de que ya venían con... ¿se va entendiendo hasta acá? Porque estoy hablando y quisiera que, si están enganchados, me gustaría tener más elementos para graficar y poner citas, ¿sí? Así que espero dejarlos con esas inquietudes que ustedes después puedan estudiarlo y ver las fuentes y entenderlo de lo que uno está hablando. Pero a modo de explicación, ¿sí? La ley no es anulada en la cruz, según Waggoner, hijo, sino que nos lleva a Cristo y nos lleva en la experiencia de los que vivían antes de la cruz y nos lleva a Cristo en la experiencia de los que vivimos después de la cruz. La ley siempre está vigente y la ley no era el problema, ¿sí? El problema era que no se comprendía el tema de los pactos, entre tantos otros, ¿sí? A una reforma siempre le sigue una contrarreforma. Y yo no quisiera que se tome lo que estoy diciendo, ¿sí?, como una defensa a las actitudes de Waggoner, ni una defensa a las actitudes de Butler, ni de Waggoner padre ni hijo. Me gustaría que podamos ver un poco las experiencias de ellos para poder conocer y no repetir los mismos errores, porque yo me siento nuevamente muy identificado con las maneras en las que al recibir una nueva luz salimos a compartirla y salimos a presentarla y nos olvidamos de lo importante que tiene que ver con el modelo divino, ¿sí? Y a todo esto, como pasó también acá en Argentina, y vengo también a la historia nacional para, no sé qué tenía que ver, me van a decir, pero acá también hubo periodos de violencia de arriba que se justificaron después con las violencias de abajo, ¿sí? Y a estas violencias que vamos viendo en nuestra historia también nacional y donde uno también... posiblemente se siente identificado, ¿sí?, justifica una cosa por la de otra. En este caso, a la presentación de Waggoner en su canal de YouTube, que se llamaba Señales de los Tiempos, para que me entiendan, del otro lado salieron a contestarle, ¿sí? Tenían el canal corporativo de la organización, que no es que tengo que armar un nuevo canal con nuevos suscriptores, sino que ya tenía todos ahí cooptados donde iban a recibir mi revista. Armaron una nueva, Uriah Smith, Butler, que era el presidente, ¿sí? Hay una simetría importante y quiero que eso se entienda y que se vea. Hay una simetría en cuanto a que el presidente, el editor de la revista más importante, la Review and Herald, Uriah Smith, y el pastor Dudley Cartwright, los máximos escritores o los mejores colaboradores de esta nueva revista, que se llamaba La Hoz del Evangelio,
Lindo título también para presentar una revista donde uno iba a cortar el Evangelio. No sé cómo los que lo leyeron y lo vieron, dígame si está bien la traducción de Gospel Cycle, ¿no? Como la hoz del Evangelio lo traduce. Empiezan a manifestar y a expresar todas las ideas en contra de esta postura, ¿sí? De que no era la ley moral, sino que era la ley ceremonial. Butler, como presidente, viaja a California. Y acá lo voy a poner en contexto. Wagoner no escribe algo simplemente porque se le ocurrió una idea y la publicó en una revista. Él era el editor de la Sign of Times. Él era profesor en una academia en Estados Unidos que era una escuela de teología de Hillsborough, ¿sí? California. Perdón mi inglés. Y también, a postre de esto, él era uno de los que escribía la escuela sabática que se publicaba para esos tiempos, ¿sí? No se publicaba como se va a publicar después del 88, ¿sí? Hasta el 88 la publicaban Wagoner y Jones, ¿sí? O por lo menos se publicaba desde las señales de los tiempos. Después del 88 la dejaron de publicar. Y todas las escuelas sabáticas que hoy disponemos digitalizadas, del 88 en adelante, son las que empezaron a imprimir en respuesta a este mensaje, ¿sí? Todas las escuelas sabáticas de los pioneros del 88 en adelante son en respuesta al mensaje de Wagoner y Jones, al mensaje que según la sierva de Dios era el mensaje de los tres ángeles, era la verdad presente, era el mensaje de la justificación por la fe. Entonces, antiguamente se publicaban como apartados en las escuelas, en las revistas, ¿sí? Me parece un lío, pero estaba bueno porque la gente la tenía captada constantemente. Tenían que consumir tu revista para que puedan leer en la última sección las preguntas de la escuela sabática. Y Butler se va a cerciorar en la clase, in situ, de lo que estaba enseñando. A mí me pasó, sí, dando clases me pasó también de estas situaciones y por eso es que me siento emparentado con Wagoner y lamento ciertas actitudes mías también del pasado, ¿sí? Por eso lo digo, no estoy hablando de alguien en particular, me veo a mí mismo, tal vez con menos años que ahora, haciendo cosas que uno después se arrepiente, que fueron barreras que me fueron cerrando caminos, y veo a un Wagoner que por tomar ese tipo de actitudes, por no ir directamente como es el modelo divino, directamente hacia la fuente, empezaron a ocurrir cosas que terminaron en estos idas y vueltas, ¿sí? Elena de White advierte sobre la publicación de esta revista y la competencia que ven esta revista, que eran la forma en la que se presentaba la información, ¿sí? ¿Cómo voy a dejar que estos chicos de California publiquen estas cosas? Soy el presidente. Hay que poner las cosas en orden, ¿no? Y del otro lado se publicaba y así iba el ida y vuelta. Cartwright empieza a expresar en esta revista que el antiguo pacto era el plan de salvación para los judíos y de esta manera ya empezamos a ver la crónica de una muerte anunciada con el pastor Cartwright, con estas ideas donde iba desvinculando, ¿sí? Cada vez más lo que es la ley moral de la ley ceremonial, pero también juntando todo para un mismo lado. En abril del 86, Butler publica un folleto, una respuesta, una carta abierta al pastor Wagoner, que se llama La Ley en Gálatas. Él, después de tener todas esas malas impresiones de las clases de Wagoner, le escribe a Elena. Y si ustedes ven alguna cita respecto a esto, van a ver que primero le escribe amablemente: por favor, resolvé las cosas, presentanos cuál es tu postura sobre esto, si se concluye esto. Y a vos te van a escuchar, a mí no. En vez de buscar respuestas en la palabra y pedirle al Señor que le dé una respuesta conforme a lo que está escrito, ¿sí? Era pedirle a Elena que le dé la respuesta. Y ojo, no estoy en contra de buscar en los testimonios lo que dice con respecto a esta luz y con lo que dice con respecto a muchas verdades que están en la palabra, pero la primera impresión de Butler no fue querer resolverlo con Wagoner a la luz de la Biblia, ¿sí? De ver qué es lo que dice. Vamos a ver
¿Qué está en la palabra revelado? Y estudiar sinceramente con la Biblia abierta. Empieza a hablar de que Waggoner y John se estaban influyendo, les estaban lavando la cabeza a los estudiantes. Habla de que no toda la iglesia pensaba así, que no había una postura, pero que pedía discreción, ¿no? O sea, que esto no surgiera como el tema, pero había una minoría que veía que esto era lo importante. En este escrito ve la ley en Gálatas como la ley ceremonial, ¿sí? Y en ese mismo año, abril a junio del 86, se publica la escuela sabática titulada La Ley, en la revista El Instructor de la Juventud, ¿sí? El autor es Waggoner. Ustedes, si tienen este material, en la página 20 van a encontrar un modelo de cómo eran las preguntas de la escuela sabática, ¿sí? Dice, punto 1, ¿de dónde nos ha redimido Cristo? Gálatas 3:3, primera parte. Punto 2, ¿en qué consiste guardar los mandamientos de Dios? Primera de Juan 5:3, ¿sí? O sea, Cristo nos redimió de la ley, uno leería. Pero después dice, ¿en qué consiste guardar los mandamientos? En el amor, ¿sí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Si guardar los mandamientos es amar, ¿puede al mismo tiempo ser la maldición de la que Pablo habla? Está buenísimo, ¿no? Porque abría la puerta para charlar este tema. Él no estaba presentando una posición, no estaba diciendo la ley en Gálatas es la ley moral. Estaba abriendo el juego para que se discuta. ¿Sobre quiénes recae la maldición de la ley? Gálatas 3:10. Ahí tenemos, es el tercer sábado de julio, lección 13, redimidos de la maldición de la ley, ¿sí? Ahora, lo que Waggoner publicaba en su humilde canal Señales de los Tiempos, que lo veía un número de personas que esté interesado en sentarse a leer una revista, y hoy vemos, o sea, hoy tenemos todas iba a decir los entretenimientos, las distracciones para no sentarnos a leer un libro, ¿sí? Que en ese momento no estaban, pero aún así, cuando no habían tantas distracciones, el número que llegaban las revistas a las cuales accedían no era todo el pueblo. Piensen que tenían Reader and Herald, Sign of Times, The Young Instructor, salió esta nueva, había un montón de revistas, ¿sí? Voy a dedicarle a una, ¿sí? No le voy a dedicar a todas. Pero si hablamos de escuela sabática, ya estamos llegando a toda la iglesia, ¿sí? Y el material que se estaba publicando en la escuela sabática empezó a ser consumido con estas nuevas ideas por toda la iglesia, ¿sí? Imagínense Butler o Urias Smith dando una escuela sabática en esa fecha. yo pensaba eso, ¿no? ¿Qué habrá pasado con toda la oposición que tenía que utilizar ese material y dar respuesta a esto, ¿sí? Se sintieron incómodos. Por eso es que empiezan a publicar material y empiezan a publicar contenido en contra de esta postura. ¿Me van siguiendo hasta acá? Van viendo un poco cómo viene la línea, ¿sí? No solo esto. Termina el trimestre de junio y en julio a septiembre Waggoner presenta 9 artículos en la revista Señales de los Tiempos donde desmenuza Gálatas 3. Él, a lo largo del artículo, va tranquilizando a sus lectores de que defiende la ley de Dios, de que no es antinomianista, no es anti-ley, ¿sí? No es como el mundo cristiano en general. Y rechaza la ley ceremonial como ayo que nos lleva a Cristo, ¿sí? No tenía esa función la ley ceremonial. ¿Qué función tenía? Tenía la función, bueno, esto lo va a presentar un poquito más adelante, pero él va a hablar de que la función de la ley ceremonial, de cuando uno sacrificaba, era tener fe en aquel que iba a venir. No era creer que eso figurativamente me estaba perdonando mis pecados. Butler tiene temor al escuchar estas ideas, ¿sí? Pensaba que se estaba despreciando la ley. Y hay algo que todos recordamos, Asamblea del 88, pero previo a eso ocurren 2 reuniones. Una entre las 2 partes, ¿sí?
Es la primera de estas reuniones que se da entre los que creen la ley ceremonial, como el ayo que lleva Cristo, y la ley moral, que es la asamblea que se da en, no sé si es California, ahora no recuerdo bien la ciudad, perdón, 1886, agosto del 86. Butler le pide ante esta reunión a Elena de White, que ya estaba en Suiza, que resuelva la discusión sobre la ley en Gálatas, ¿sí? Como hoy nos puede estar pasando con muchas cuestiones, donde la sierva de Dios no está presente, pero nos sigue hablando a través de sus escritos. Pero uno quiere que resuelva todas cuestiones, en vez de ir a la palabra y dejar que la palabra hable. Entonces, Butler le pide que dirima esta cuestión, y Elena de White no le responde, ¿sí? Y esto empezó a caldear los ánimos que había en el pastor presidente de la Asociación General. Le escribe Butler esta carta abierta, la ley en Gálatas, y esa carta la distribuye en esta asamblea, ¿sí? Él convoca una asamblea donde se estudie a través de un comité teológico esta cuestión. La cosa es que Butler pensaba que iba a tener más apoyo del que tuvo. De la comisión en general, 4 estaban a favor de Waggoner y 5 estaban a favor de Butler, ¿sí? Y Butler era uno de los exponentes. Discuten horas y horas. Me vienen nuevamente recuerdos míos a la cabeza de discutir temas doctrinales con aquel que no piensa como yo y que ninguno convenció a nadie. Horas y horas y horas hablando de estos temas. Entonces la pregunta que se hacen es, ¿este tema hay que llevarlo a discusión pública? ¿Hay que llevarlo esto a una asamblea general? 1886. Y ya empiezan a tener problemas, ¿no? Si acá, entre poquitos, no nos pusimos de acuerdo, ¿cómo pensamos que esto nos vamos a poner de acuerdo todos? ¿Sí? Si entre los que manejamos la Biblia no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo toda la iglesia entera? Esto va a ser un problema, piensa Butler, y va a llevar a la iglesia a que rechace los mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la posición de Butler? Él quería censurar públicamente a Waggoner. Él quería callar esa voz. ¿Y qué es lo que logra? Bueno, un consenso, ¿sí? Me río porque me acuerdo de muchas historias relacionadas a cosas parecidas, donde no se publicara ni en la escuela sabática, ni en las revistas, puntos en donde no estén todos de acuerdo, y que si se publicara algo, tenía que pasar por el filtro de los hermanos dirigentes de experiencia. ¿Sí? Año 1886. A usted seguramente le sonará alguna otra experiencia, ¿sí? Porque esto está escrito en parábola. Nuevamente, vuelvo al Salmo 78. Esto está escrito en parábolas para que recordemos, ¿sí? Y no tomemos malas decisiones. No volvamos para atrás con estas decisiones. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta asamblea? Butler se enferma. Primera consecuencia grave. Butler dice que se enferma de tristeza y va a llevar al punto donde va a adjudicarle a Elena de White la tristeza porque no le respondía las cartas. Vos sos la culpable, ¿sí? Para eso va a faltar un tiempito, para que Elena le conteste algo previo a esto, ¿no? Pero algo que manifiesta este autor y que me gustó mucho esa frase, a ver si la encuentro, él dice, página 38, eso ponía enfermo al hermano Butler, estaba comenzando a dudar de los testimonios. Y me gustó la relación que hay entre el rechazo de la palabra, entre el no oír la palabra y la enfermedad, ¿sí? Las consecuencias que producen en nuestra vida el no escuchar a Dios. Otra consecuencia terrible de los opositores a la creencia de Waggoner, Cartwright, el 17 de febrero de 1887, renuncia a su fe como adventista. Y uno podría decir, bueno, es porque aceptó la ley moral como la ley en Gálatas. ¿Ves? Mirá dónde llevó las creencias de Waggoner. Pero lo que no vemos es que él lo rechaza porque tenía una idea de los pactos
en donde él tenía todavía antiguo pacto antes de Cristo y nuevo pacto después de Cristo. Entonces dice, sí, tiene razón Wagoner. Y toda la ley está despreciada y el sábado ya no hay que guardarlo. Rechaza su fe como adventista. Pero lo que no vemos, que es lo que está de fondo y que es lo más importante, es que el concepto de los pactos no había sido cambiado. No estaba siendo escuchada la voz de Wagoner respecto a que eran experiencias. Entonces estas posiciones tan extremas entre aceptar una cosa y rechazar la otra se estaban perdiendo el mensaje equilibrado que nos presenta la palabra, ¿sí? Entre tener una postura adventista donde sí acepto una parte de la ley pero no otra, y el evangélico que es más sincero, ¿sí? Mirá, lo que vos estás diciendo, tengo que rechazar toda la ley. Elena de White le escribe, como consecuencia también a esto, una carta a Wagoner y a Jones, ¿sí? Y ahí llegó la tan esperada carta de Butler para poner las cosas en su lugar. La sierva de Dios le escribe, ¿sí? Palabras más, palabras menos, que no hagan, que el curso de acción que ellos habían seguido no era la voluntad de Dios. Y Butler lo toma como que la sierva de Dios estaba defendiendo sus ideas respecto a la ley en Gálatas. Y sutilmente y amablemente Butler le vuelve a pedir que sea un poquito más clara con respecto a esta idea, ¿sí? Porque hasta ese momento no estaba siendo clara Elena con respecto a la ley en Gálatas. Entonces, ¿qué hace Butler? Utiliza esa carta para desprestigiar a Wagoner y a Jones, indicando que la sierva de Dios estaba apoyando su punto cuando no era así, ¿sí? Al enterarse la sierva de Dios que se estaba utilizando su carta para eso, le escribe claramente a Butler que no había escrito eso para que utilice su carta como un arma, que es por lo general para lo que usamos los testimonios, ¿no? Donde nos revoleamos citas de un lado para el otro, y que no era ese el propósito, ¿sí? Y que el propósito, al enviarle esto, era una amonestación también para Butler, ¿sí? Porque no era una carta para él, era una copia de la carta que le había enviado a Wagoner. Era una amonestación para que él no haga lo mismo que está haciendo Wagoner y Jones, para que no hagan prominentes sus ideas y utilice las mismas estrategias que está utilizando Wagoner, ¿sí? ¿Qué pasa con Butler? Ocurre esto, ¿no? Ya empieza a descreer de los testimonios de la sierva de Dios. ¿Cómo me va a atacar a mí? El presidente. Y encima ahora te acordás de hablarme, encima ahora te acordás de escribirme. Yo te pedí un montón de veces que me escribieras. Empieza a descreer los testimonios y ahí la frase del pastor Paul Peno, que eso realmente enfermó a Butler, ¿sí? Previo al Congreso del 88, y esto es lo último que voy a comentar, porque ya después de acá en adelante comienza el tema de qué pasó en el 88 a cargo de Roberto a las 7 de la tarde, y los invito ahí para que lo escuchen. Se da lo que se conoce como la conspiración de California, ¿sí? Previo a la asamblea del 88, los que vivían en California, esta asociación en la cual estaba Wagoner, estaba Jones, estaba otro Jones, ¿sí? Que era el administrador de la Pacific Press, de la imprenta, y también estaba William White, que es el hijo de Elena de White, entre otros, se organizaron para, y lo voy a decir en el mejor de los términos, ¿sí? Para anticiparse, para organizarse a lo que iba a ser la reunión en Minneapolis. Vamos a charlar de este tema. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo de qué es lo que vamos a tratar para que vayamos con un frente unido a presentar el tema, ¿sí? Esta reunión fue abierta, fue conocida por todos, no fue algo oculto, no fue algo secreto. Sin embargo, cartas de un pastor, que no recuerdo el nombre, con H, de California, le escribe al pastor Butler, el presidente, de lo que había pasado ahí como algo súper secreto, que estaban yendo para los revolucionarios para juntar números y fuerzas y votar a favor de lo que ellos creían, ¿sí? Se armaron toda una idea, una historia, le cambiaron el carácter que tenía esa reunión y le cambiaron, o sea,
de que era abierta, que no era cerrada. Le cambiaron también el carácter del interés que ellos tenían, ¿sí? De querer ir a abrir la Biblia y estudiar. Que no era imponer nada, que era vos ver qué dice la palabra. Ese era el deseo de ellos. Cuando esto llega a los oídos de Battle Creek, cuentan los testimonios, cambian el carácter de la reunión y la colocan como una conspiración, ¿sí? Y palabras más, palabras menos, también se preparan para una guerra. Hay un conflicto. Se tenían que preparar, por las palabras que sean bélicas, ¿sí? A la hora de cómo organizarse, planes secretos, de llegar para que ese tema no se trate. Ese tema no se tenía que tratar. Y incluso hasta la misma reunión, no sabíamos de qué se iba a tratar de estos temas. Pero por debajo, el pastor, me sale Ruperto, por las traducciones, creo que es Rupert, distribuía cientos de folletos de la ley en Gálatas de Butler, ¿sí? No estaban preparados, pero estaban todos preparados para ese momento. La oposición se prepara, no va a rechazar, argumentan ellos, el estudio, pero tampoco van para estudiar, van a destruir el tema. Van a discutir, no me importa lo que piense la otra postura, ¿sí? Nunca llevo una postura para charlar. Voy a escuchar lo que vos decís y cada palabrita que vos digas voy a ir en contra, ¿sí? No importa lo que vos digas, no importa. Ese era el espíritu que había en la oposición. Ese era el espíritu que había en la gente que estaba esperando en Battle Creek. No me importa tu postura, no quiero escucharte. Ya estoy cerrado con tu mensaje. Y como Elena de White vino en un tren junto con toda esta delegación desde California y le lavaron la cabeza. Está influenciada, ¿sí? Ya los testimonios de la sierva a un lado. Ya no la empiezo a escuchar, ya no le empiezo a dar tanta importancia. Está influenciada por Wagner, por Jones, por su hijo. A esa reunión Butler no llega porque cae en enfermedad y se la adjudica a la sierva de Dios. Y la sierva de Dios es tajante al decirle, esta enfermedad no es culpa mía, sino del espíritu con el que vos abordaste las cartas que yo envié. Esto no es una culpa mía, esto no es por mí, es por vos. Y me veo también por mí. ¿Con qué espíritu estoy escuchando? Que a veces digo, es dura esta palabra. ¿Quién la va a poder oír? Vamos a cortar acá con la historia, ¿sí? Porque lo que sí es eso. Hay una parte más donde el autor comenta acerca de explicar un poco de lo que yo ya comenté, de la ley en Gálatas y del evangelio en Gálatas de Wagner, y comparar un poco. Pero me gustaría terminar con dos citas de la sierva, posteriores a esta historia. Espero no quemártela, Roberto. Y con una referencia bíblica, ¿sí? Y como no tengo para proyectar, son citas que ustedes conocen. Dice una que está en Evento de los Últimos Días, página 178, que en las iglesias, y ella dice entre corchetes, adventistas del séptimo día, habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, ¿sí? Esto lo escribe en 1890, ya pasó 1888. Y lo habla en futuro. Va a haber. Sin embargo, de lo que vamos a leer a continuación de esta cita, que muchos la recuerdan, habla mucho de cómo fueron los espíritus previos al 88. Y mi pregunta es, si nosotros estamos escuchando esta parábola y estamos pudiendo abrir los oídos para entender lo que el Señor nos está diciendo acá, si nuestro corazón está abierto para abrir y entender que hay situaciones que se están repitiendo hoy en día en diversas escalas, o vamos a seguir repitiendo la misma historia continuamente. Habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios en la iglesia adventista del séptimo día, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Que va a haber, pero no va a obrar en favor de algunos. ¿De quiénes? De quienes no se humillaron ante el Señor, ni abrieron la puerta del corazón, mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, que la gloria de Dios es lo que le pidió ver Moisés
mostrame tu gloria, Éxodo 33, 18. Y Dios hizo pasar todo su bien, toda su bondad, ¿sí? En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria, con la bondad de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. Algo que despertará sus temores. No, esto rechaza otro pasaje bíblico, otra idea. Esto no lo quiero ver así, como lo están viendo ellos, porque voy a entrar en un problema con otra cosa. ¿Sí? Así como pensaba Batel con el tema de la ley. Si vamos por este camino, voy a rechazar la ley de Dios, voy a rechazar el sábado. Cuando no era así, eso no es lo que estaba presentando Wagner. Eran los temores que le estaban hablando más fuerte que la voz de Dios. Era su incredulidad la que estaba hablando. No voy a aceptar el tema del Padre y el Hijo porque voy a rechazar al Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ¿dónde dice eso? ¿Quién de los que estamos exponiendo estos temas estamos hablando de esa manera? Pero hay un rechazo, hay un temor y no se avanza, no se estudia. No hay un deseo de armonizar las citas, de escuchar al Señor, qué nos dice en su palabra y de que Él nos armonice y nos muestre cómo está revelado. Dice, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. No me importa lo que digan, que vengan a hablar, yo les voy a contradecir todo lo que vengan, todo les voy a contradecir. Es el espíritu con el cual estaban asistiendo ellos y lamentablemente dice que habrá nuevamente esto. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, y esto tiene que ver con la obra de Dios, con cómo Dios obra, cómo Dios trabaja, se opondrán a la obra. ¿Y qué van a decir? Dice la sierva, porque dicen, ¿no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios? Cuando hemos estado en la obra por tantos años, ¿no debiéramos nosotros, que somos la gente de experiencia, conocer estas cosas? Esto es lo que nos está presentando y nos está hablando mucho a nosotros, ¿sí? Desde distintos lugares. ¿Cuál es? Tenemos una responsabilidad con el mensaje, tenemos una responsabilidad con la luz que nos está llegando. La otra cita dice, el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se nieguen a caminar en su gloria creciente. Y los tales llamarán falsa luz a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Dios está nuevamente tocando la puerta de nuestro corazón a través de su Hijo. Está a la puerta y está llamando en esta hora. ¿Cuál va a ser nuestra disposición? Y termino leyendo Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Verso 6 y 7. Hebreos 4, 6 y 7. Y dice la palabra, así que, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de incredulidad, otra vez determina un cierto día. Nos da una nueva oportunidad, otra vez. Vuelve a repetir esa historia porque el Señor quiere nuevamente que se repita. Diciendo por medio de David, hoy, después de mucho tiempo como está escrito, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Hoy es día de reposo. Hoy, día 15 es un día de reposo. Hoy procuremos entrar en aquel reposo. Que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Y leo el 15 y el 16 para entender por qué. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de estas condiciones que también son nuestras, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y conociéndolo a Él y conociéndolo a Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el llamado que Dios nos está haciendo hoy. ¿Abriremos el corazón o lo dejaremos endurecido?
Esa es la decisión que hoy Dios nos está invitando a tomar. Que Dios los bendiga. Qué importante no dejar de escuchar la voz de Dios. Amén. Porque cuando uno deja de escuchar la voz de Dios, se dispersa escuchando las otras voces. Y ahí viene el problema. Amén. Amén, mi hermana. No sé si alguien quiere comentar algo más. Sé que ayer no di espacio y fue... Claudia. Evento de los últimos días, página 178, párrafo 3 y 4. ¿Sí? Y lo que leí fue El Calvario en el Sinaí, de Paul Peno, en esta edición de la página 5 a la 55, ¿sí? O desde el subtítulo que empieza, Los pactos en el temprano pensar adventista, hasta el subtítulo, ahí terminé yo, donde arranca Asamblea de 1888 en Minneapolis. Hasta este punto compartí en la mañana, así que si quieren ampliarlo, pueden buscarlo allí y leerlo con más detalle, con más cita, ¿sí? Les recomiendo este material, está en la página Libros 1888 y bueno, sí, creo que en breve va a estar en Maranatha Media, ¿sí? Así que bueno, ahí está la recomendación. Si no hay algún otro comentario, ¿les parece si finalizamos orando? Yo al principio no sé si, no le pregunté a nadie si tiene el deseo de orar para finalizar, si hay que tenga en su corazón el deseo de... Ana, ¿te puedo invitar a pasar adelante conmigo? Los invito a ponernos de rodillas para orar, aquellos que puedan hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este hermoso día en primer lugar. Gracias, Padre. Gracias porque nos has traído a esta reunión para estar juntos como hermanos estudiando tu palabra. Gracias. Padre, puede que parezca para algunos o para todos un tema no tan importante el que se presentó hoy, pero es importante, Padre. Es importante porque tú nos muestras a través de este mensaje que nunca debemos de dejar de escuchar tu voz. Amén, Señor. Tu palabra es clara, sencilla, Señor, para los que vamos con un corazón humilde, con un corazón sincero, Señor, de saber tu verdad, de conocerte cada día. Amén, Señor. Por eso te ruego en este momento, Padre Celestial, que tú limpies nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos buscarte en primer lugar. Amén. Y por sobre todas las cosas. Que podamos, Señor, con tu ayuda, que las voces que se acercan y que no provienen de ti, Señor, que los alejes. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias te doy especialmente porque estamos acá juntos como hermanos. Gracias por tu amor y tu misericordia. También te doy gracias, Señor, por tu Hijo. Amén. Porque a través de Él podemos llegar a ti. Amén, Señor. Gracias. Quédate con nosotros, Señor, en este momento. Acompáñanos en el resto del día. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.